¿Cómo habrá de cerrar el año la economía mexicana? ¿Cuáles las expectativas de crecimiento para el 2020? ¿Qué vaticinan las principales calificadoras? ¿Qué opina el Banco de México? Hoy una conversación de controversia con el doctor José Luis de la Cruz, reconocido experto en finanzas y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, AC. En contraste, dos tipos sin cuidado visitamos en esta ocasión un bellísimo recinto, el cual alberga una representativa colección de arte mexicano que va desde la era virreinal hasta la primera mitad del siglo XX. Hablamos del Museo Nacional de Arte, el MUNAL, que está ubicado en la calle de Tacuba, frente a la Plaza Tolsá, en el corazón de esta gran Ciudad de México. También esta noche, noticias que no cambiarán la historia, con una mujer admirable, comprometida con las mejores causas y quien ha mantenido un activismo político y social durante décadas. La dos veces ganadora del Oscar como mejor actriz, quien hace unos días fue arrestada frente al Capitolio en Washington por protestar contra el cambio climático. Se trata de la señora Jane Fonda. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Mi querido Ricardo, gracias por estar con nosotros, a ti y por supuesto a todos ustedes, porque este es ya nuestro programa 217 y estoy seguro que no se lo quieren perder. No le cambien, que ya estamos de vuelta. La economía mexicana vive momentos ciertamente difíciles, muy complejos en este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las principales calificadoras de riesgo financiero en el mundo, Moody's Corporation, Standard & Poor's y Fitch Ratings, han realizado modificaciones a la baja con relación a las expectativas para México. Esta misma semana, Moody's informó que proyecta un crecimiento económico del 0.2% y no del 0.5% para 2019 como estaba previsto, mientras que para el 2020 la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto bajó de 1.5% a 1.3%. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional realizó también un ajuste a la baja de su perspectiva de crecimiento, que ubica ahora en 0.4% para 2019 y 1.3% para el 2020. El Banco de México ha venido reduciendo de manera sistemática las expectativas de la economía nacional para este 2019 y en este momento se encuentran en un rango de 0.2 a 0.7%. El año pasado pues estaba calculando por ahí del 1,5%. Y para hablarnos sobre lo que podemos esperar en los tiempos que vendrán, le agradecemos mucho esta noche su presencia al doctor José Luis de la Cruz, un reconocido experto en finanzas y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Hace, como siempre, José Luis, un gusto tenerte Luis, con gracias, nosotros. Sí. Déjame empezar con un tema. Antes el presidente decía que él tenía otros datos conforme iban bajando las previsiones del crecimiento económico. Él seguía diciendo va a ser 2%. Ya no dice que tiene otros datos. Lo que dice es que el crecimiento no importa, que lo que importa es el desarrollo y que estamos teniendo muy buen desarrollo. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que al final del día el propio presidente tiene claridad de lo que compone al desarrollo económico. Dice, necesitamos equidad y también lo dijo, necesitamos crecimiento. Entonces, bajo su propia definición, es evidente que los pilares del desarrollo no están funcionando. Y como lo dijo el secretario de Hacienda, la desaceleración le quita el sueño. Es decir, al final del día, me parece que implícitamente hay un reconocimiento de que el crecimiento no está en el rango que ellos estimaban. Con eso no podemos hablar de desarrollo económico, pero evidentemente entonces la agenda política impone definiciones y directrices que no están aterrizadas a cómo está funcionando el sistema productivo mexicano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no está funcionando ahora?
y por qué estas perspectivas en lo inmediato y también en el mediano plazo se están reduciendo también. Yo creo que hay tres elementos fundamentales. Primero, había una desaceleración que ya venía desde mediados del año pasado, que se subestimó y no se atajó a tiempo. Sobre esto, el segundo elemento es se tejió un programa de austeridad que básicamente fue de restricción fiscal. Desde la transición se cerró la llave a inversión física del gobierno en infraestructura y hoy construcción vive un momento muy complicado. La actividad industrial en su conjunto tiene 11 meses de caídas consecutivas, producto en parte de este programa de austeridad. Y tercero, no se vio con oportunidad y en su debida dimensión lo que ocurre a nivel internacional. Una desaceleración que en la Unión Europea prácticamente es una recesión en Alemania, Estados Unidos que está perdiendo fuerza. Hace unos días la actividad industrial de Estados Unidos ya reportó su primer tasa negativa en comparativa anual. Y esto lo que nos plantea es de que tanto en la parte interna como ahora en la externa, lo que tenemos un entorno complejo que me parece las perspectivas del gobierno mexicano subestimaron. El presidente siempre dice que siempre hay un problema de crecimiento al inicio de un sexenio. ¿No es eso lo que estamos viendo? Nada más el problema usual de terminar un sexenio y empezar otro. Mira, si nosotros hacemos las comparativas con los datos que conocemos hasta ahorita de crecimiento económico, que es de diciembre, cuando empezó el sexenio, hasta el dato más reciente de actividad económica, que es de julio, lo que vemos es que en esos primeros 8 meses del año, este crecimiento de apenas 0.2% es el menor comparado con los primeros 8 meses del sexenio de Peña Nieto o de Felipe Calderón o aún de Vicente Fox. Solo es mayor al que ocurrió en la crisis de 1995. Eso fue un desastre, un desplome de la economía nacional con Cedillo, ¿no? La crisis, la peor crisis desde 1929. Ahora, gran parte de toda la fundamentación, la argumentación del actual gobierno ha sido la lucha contra la corrupción. Se nos dijo que bastaba con que se empezara a combatir la corrupción para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Son dos fenómenos dependientes uno del otro o la corrupción es algo paralelo, que si bien tiene su importancia desde el punto de vista sobre todo de la moral pública, no siempre se traduce necesariamente en grandes cantidades de recursos para el desarrollo, ¿o sí? Pero yo creo que el combate a la corrupción es una necesidad, porque al final del día sí es algo que ha corroído las entrañas del sistema público mexicano y ha contaminado a la sociedad en general, y es algo que ha estado presente desde la década de los 70, desbordado hasta la fecha. Sin embargo, eso me parece no implica poder frenar a la economía. ¿Por qué? Este país siempre tiene requerimientos. Cada año nace por lo menos 1 millón más de mexicanos. El rezago que tenemos en pobreza, 52 millones de mexicanos con pobreza, 60 millones que no tienen el ingreso suficiente para superar las líneas básicas de alimentación, de vestido, implican que no se debe frenar la economía porque entonces lo que haces es generas un débito social y económico con las clases, sobre todo las más marginadas, que el presupuesto público no alcanza a subsanar. Entonces, atendiendo que el combate a la corrupción es necesario, desde mi punto de vista no se puede parar la máquina del crecimiento porque entonces lo que se genera es un saldo social mayor. No bastan los programas de redistribución, Jóvenes Construyendo el Futuro, los subsidios a las personas, a los adultos mayores para generar mayor prosperidad. Me parece que no, porque al final del día lo que nosotros tenemos es, México tiene un mercado laboral de 56 millones de personas. Solo 20 millones y medio están registrados en el IMSS, y más los que están en el gobierno federal, los gobiernos estatales. De lo que hablamos es que hay 30 millones de mexicanos que tienen trabajo, una ocupación, pero no tienen prestaciones de seguridad social. Estos programas no atienden esa necesidad. Jóvenes Construyendo el Futuro otorga recursos a los mexicanos que están en esos programas, pero no les da seguridad social, no les da acceso a un sistema de pensión, es decir, no resuelve de fondo el problema. ¿Y qué va a pasar si el presupuesto público no tiene recursos en los siguientes años? Entonces, en ese sentido, me parece que son programas de urgencia, de atención social, pero que no revierten las condicionantes estructurales que causaron esa situación. Puede haber un cruce de caminos en esto y que el día de mañana podamos tener una crisis generada en que se ha dedicado demasiado el gasto para atender estas necesidades sociales que ya planteaba muy bien Sergio, con la necesidad de generar riqueza a partir de la pobreza, como han
como ha ocurrido en muchos otros países, vamos, generar desarrollo para generar empleo y bienestar, y no necesariamente con las dádivas de carácter oficial. Mira, al menos en la historia reciente del mundo, las historias de éxito se han construido a partir del crecimiento económico y se han apuntalado a través de la inversión. Singapur, Corea, hasta Botswana en África. El este de Asia es la mejor muestra de que en los últimos 50 años esa prosperidad que hoy rivaliza en tecnologías con Estados Unidos, con la Unión Europea, hablemos de casos de Corea, hablemos de los casos de Sí, Japón, yo recuerdo China. un artículo que decía, Samsung ya no es una broma, Sony. ¿No? O sea, Toma nota, ya no es una broma. los teléfonos modernos hoy compiten los de Estados Unidos con los de Corea del Sur, un país que tenía un problema de hambre hace 45 años, era el país más pobre del mundo. Como Singapur también. Entonces, al final del día, lo que las historias de éxito se construyeron, teniendo al crecimiento como mecanismo, a la inversión pública y privada, la construcción de un sistema productivo, en donde la construcción del sistema productivo fue en base de empresas privadas, nacionales, algunas muy grandes. Corea compite con grandes empresas que lo que buscan es encadenar a su sistema productivo mediano y pequeño. Entonces, en ese sentido, me parece que en México no estamos viendo las experiencias de éxito recientes, y aún Europa y Estados Unidos se construyeron en función de tener crecimiento. Y sobre eso hay que generar también mejor equidad en la distribución, pero eso se llama empleo formal, bien remunerado, no a través de gasto social. Ahora, José Luis, el propio presidente ha dicho, y soy el abogado del diablo aquí en este momento, pero el presidente ha dicho que es una idea neoliberal pensar que lo que hay que hacer es enseñarle a la gente, al pobre, a pescar, que lo que tenemos que hacer es darle pescado, porque los pobres son como animalitos, si no los alimentas se mueren. ¿Qué opinas? Yo creo que al final del día, si nosotros segmentamos los requerimientos de la sociedad, se puede entender que, por ejemplo, personas de edad avanzada que ya concluyeron su etapa laboral y que están en pobreza, pues evidentemente la parte asistencial se entiende. Probablemente niños menores de 5 años, de 6 años, debemos de procurar que tengan lo más básico, pero sin lugar a dudas, construirle un futuro a los mexicanos que empiezan su edad escolar, a los mexicanos que están en la etapa laboral y que tenemos que prepararlos para los cambios tecnológicos que ya están presentes y que van a causar grandes rupturas en el mercado laboral, me parece que eso no nada más es atender sus necesidades básicas. O sea, ¿sí hay que enseñarles a pescar? Sin lugar a dudas. Al final del día, hoy los grandes pescadores de Corea, los grandes pescadores de Singapur, los grandes pescadores de China, están hechos en función de educación, complementada con inversión pública y privada y un sistema productivo que genera oportunidades. ¿Cuáles dirías que son los retos inmediatos? Hablabas de rupturas, lo planteo al revés. ¿Qué se tendría que hacer en una convocatoria amplia para decir, a ver, no nos conviene a nadie, ni al gobierno, ni a la iniciativa privada, ni a la base social de este país, el que las cosas se sigan complicando y que no haya señales muy claras en el horizonte y que cada vez haya decrecimiento de perspectivas, que cada vez sean más reducidas? ¿Qué tendríamos que hacer en lo inmediato? Lo primero me parece es que sí tenemos que preguntarnos a quién le conviene un país dividido. Es decir, México no gana con la segmentación y venimos de ahí y me parece que ese es el primer ¿Hablas de punto los a atajar. fifís y de los chairos? Al final del día, es más, hablar de conservadores es remontarnos a 1850, 1860. Me parece que México tiene que entrar en la modernidad entendiendo que la única manera de hacer crecer este país es con inversión y el gobierno no tiene los recursos para invertir. Ellos invierten 2.5% del PIB. El otro 20% es la inversión privada y de ahí 17% es nacional. Me parece que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es hay que generar las condiciones para que la inversión llegue, porque eso te va a dar estabilidad en el mercado laboral y eso es lo que va a dar estabilidad en el consumo, básicamente en el bienestar de las personas. Y sobre eso construir una agenda más ambiciosa, sí de redistribución, sí de generar mayores condiciones de equidad, pero no podemos frenar la máquina de crecimiento porque eso nos va a dejar un saldo social que al propio gobierno en sus finanzas públicas le va a impactar a partir del año que entra. A mí me preocupa la inversión fija bruta de nuestro país, que tiene tasas de crecimiento muy elevadas, porque lo que me han enseñado mis maestros de economía es que la inversión nos dice, o la inversión que hagamos hoy es lo que nos va a permitir vivir mejor en el futuro. Y estamos viendo un verdadero desplome. Cuéntanos. Mira, al final del día, ningún modelo económico de ninguna teoría, desde la izquierda hasta la derecha,
deja de tener a la inversión como el mecanismo de crecimiento. Eso es fundamental. Segundo, al final del día el problema del país es que en los últimos 30 años dejó de invertir. Por eso tenemos infraestructura que no está modernizada. Y hoy cuando vemos que el progreso tecnológico hace obsoletas maquinarias, computadoras, la propia construcción, muy rápidamente, dejar de invertir como está ocurriendo en el país, no nada más ahorita, si es la historia de los últimos 30 años, me parece que ha sido uno de los graves errores que hemos cometido, porque ahí está la innovación tecnológica, ahí es donde necesitamos nuestros ingenieros, nuestros técnicos, ahí es donde el sistema educativo además tiene que encadenar la movilidad y la inclusión social con el progreso de México. Ojalá te oigan. ¿Qué harías en este momento? Si tú fueras el presidente de la República, estuvieras preocupado por esta falta de crecimiento, ¿qué harías? Como una medida. Obsesión por la inversión, porque eso obliga a generar un acuerdo nacional, sector público, sector privado, en ese punto en común. Es un acuerdo con base en la confianza, absolutamente. Sin confianza no hay inversión. De un sector y al otro, ¿no? Al final del día, invertir es tener una perspectiva de 3 a 5 años, dependiendo del sector, y hasta más tiempo. Sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. José Luis. Doctor José Luis de la Cruz. Bueno, gracias por estar con nosotros. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias por esta Siempre un conversación. gusto tenerte, José Luis. Gracias. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nosotros continuamos, ¿te parece bien? Mi querido... ¿Me vas a cultivar? Te voy a cultivar, Ricardo. Mira, a ver, desde el edificio. Sí. Perdón que te muestre la grupa del caballo de Carlos IV, pero es la parte... No es el mejor ángulo, pero No, bueno, está bien. Pero el edificio es uno de los edificios fundamentales de la arquitectura de nuestro México, de nuestra queridísima Ciudad de México. Nuestro centro histórico. Claro, y el museo, bueno, lo conoces muy bien. Te estoy trayendo nada más porque me da la gana. Hace rato que no venía, ¿eh? Yo te confieso. Yo he visto aquí unas exposiciones extraordinarias, me parece uno de esos lugares en el que, sobre todo los fines de semana, me gusta venirme aquí. Bueno, aunque hay más gente. Sí. También venir entre semana tiene la ventaja de que hay menos gente. Pasamos por aquí. Sí. Por esta espectacular escalera, oye, creo que aquí han grabado películas. De y todo. muchas De hecho, cosas, están ¿verdad? grabando una película en estos momentos. No te Ándale. voy a llevar para allá, pero Ajá. sí están grabando una. Y bueno, El Museo Nacional de Arte. Así Qué es. belleza. Atinas bien desde la arquitectura. Es un edificio formidable. Mira, está aquí nuestro anfitrión, Héctor Paliares, en portugués, o Palares. Pero Paliares Así es la es. forma correcta de pronunciarlo. Bien pronunciado. Héctor, ¿Qué ¿cómo tal, Sergio? estás? ¿Qué tal, Gracias, Ricardo? gracias. Encantado de recibirlos. Sí, gracias por estar Gracias por con tenernos aquí. nosotros. Oye, qué obra esta es. Deslumbrante, ¿verdad? Deslumbrante. Así es. Es del maestro Rubens. Rubens, bueno, una obra Pedro Pablo clásica. Rubens. Cuéntanos un poco de El la obra. martirio. ¿Y por qué la estamos viendo aquí en este Museo Nacional de Arte? Claro que sí. Pues esta pieza espectacular, hablamos de un lienzo de 4 metros de altura que Rubens pinta un año antes de morir. Es una de sus últimas piezas. Viene a México desde la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, que fuera, justamente en el siglo XVII, el Hospital de San Andrés de los Flamencos. Justamente por eso le pidieron a Rubens pintar el martirio de San Andrés para el altar mayor de aquella capilla. Es una obra que durante más de 250 años no se movió de su emplazamiento original. Un tiempo estuvo como depósito en el Museo del Prado, en el Escorial, y gracias a Fernando Checa, que fue director del Museo del Prado, comenzó una itinerancia importante por diferentes lugares del mundo. Estuvo en Japón, en Amberes, pero por primera vez llega a la Ciudad de México. Una maravilla, por supuesto, tener... ¿Cuánto tiempo va a estar esta obra? Hasta el 8 de diciembre la vamos a tener en el Munal. Y de pronto nos preguntaríamos por qué una obra de un gran maestro europeo en la Galería de Arte Nacional más importante del país, justamente por los diálogos que esta obra sugiere con artistas virreinales del Munal. No olvidemos que Rubens nunca vino a América, pero llegaron sus estampas, llegaron sus dibujos que inspiraron a grandes maestros como Villalpando, Cabrera, Correa, Juárez, y justamente muchos de los temas de esta pintura se ven en las colecciones del museo. Es ese diálogo, esos vasos comunicantes entre el viejo continente y el nuevo mundo. Este es un museo que tiene una colección permanente muy importante, pero tiene también colecciones visitantes que son, pues a mí me han dejado asombrado en muchas ocasiones. ¿Qué podemos ver hoy, estos meses, en este Museo Nacional de Arte?
Indudablemente, junto con esta obra emblemática de Rubens, hay exposiciones muy significativas que, por supuesto, ofrecen otras lecturas. En este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, inauguramos Voces de la Tierra, lenguas indígenas, que a través de plástica, a través de textos, a través de libros, hay una suerte de alusión a esta riqueza de un patrimonio intangible tan importante como son las lenguas de México. Muy próximamente se inaugura aquí una escultura monumental de Jaume Plensa, artista catalán que viene justamente del Rockefeller Center de Manhattan de Nueva York para dar pie a un espacio escultórico en el Munal. Estamos hablando de que es un edificio que tiene más de 110 años. Fue proyectado justamente en la época porfiriana como Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, y qué mejor que convivir con esta arquitectura estilo Art Nouveau, neoclasicismo francés, con un espacio donde el arte contemporáneo también tenga precisamente una cabida y un diálogo permanente con el edificio. Junto con ello, bueno, viene una exposición muy importante de la colección de Grupo Salinas, que es justamente Anita Brenner. Será un tema muy importante, esta gran antropóloga, historiadora, escritora, que justamente dio parte y dio cuenta de un momento coyuntural en la historia de México, y estará presente aquí a partir de fotografías, de artículos, de textos, que nos acercarán a través de la mirada de una mujer justamente la riqueza del México en los años 20 hasta los años 50. O sea, el museo está continuamente renovándose en cuanto a sus propuestas artísticas ahora sí que de todo tipo. Exactamente. De hecho, es muy interesante, Ricardo, porque tenemos una colección permanente, pero una colección permanente que también se reinventa, es patrimonial. Tenemos la colección más importante, arte novohispano y mexicano del país. Pero de pronto, por ejemplo, en esta nueva administración se ha hecho una relectura de la colección de arte moderno. Hay obras de Rivera, de Siqueiros, de Tamayo, que quizá el público no había visto. Porque no es el museo en que uno espera encontrar ese tipo de obras mucho más modernas. Quizá el Museo de Arte Moderno, como bien tú lo señalas, ¿no? El Imbal también, pero no olvidemos que una parte sustancial de este acervo es la gran colección de fines del siglo XIX hasta la vanguardia, hasta los años 50, 60 del siglo XX. ¿Dónde nos enteramos de todo este acervo maravilloso del museo? Claro ¿Y cuándo podemos venir personalmente? Claro que sí. Venir personalmente, el museo abre todos los días, excepto el lunes, de 10 a 6 de la tarde. Hay muchas actividades, hay programas educativos, académicos, conferencias con grandes investigadores mexicanos. Todo esto se puede encontrar en la página del museo, www.munal.mx. Tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, para que todos los visitantes puedan conocer estas grandes activaciones que tiene el espacio, que además de Rubens con su Martirio de San Andrés, con esta obra maravillosa que nos recordará justamente la riqueza del barroco europeo y los grandes ecos en el barroco novohispano, y bueno, lecturas de 450 años de historia del arte hay en este edificio. Así que siempre hay una oportunidad para visitar una y otra vez, siempre recorridos, siempre discursos nuevos. Y de verdad, muchas gracias por la hospitalidad. Encantadísimos. Y la convocatoria también para todo nuestro público. Gracias a ustedes. Muy bien. Y nosotros, bueno, con mucha pena porque estamos encantados aquí, pero continuamos. Al inicio de esta semana, su imagen prácticamente recorrió el mundo. Jane Fonda, la célebre y admirada actriz estadounidense, había sido arrestada frente al Capitolio en Washington por protestar contra el cambio climático. La legendaria actriz fue esposada por un grupo de policías y retirada de las escalinatas del Capitolio cuando participaba en una manifestación organizada por Oil Change International, un grupo que impulsa el uso de fuentes limpias de energía. Fonda, quien ha obtenido en 2 ocasiones el Oscar a la mejor actriz, cuenta con un largo historial de protestas que se remonta a los años 60. Apenas el mes pasado habló durante una huelga de cambio climático en Los Ángeles, California, y el Día de Acción de Gracias del 2016 se sumó a manifestantes que protestaban por la construcción de un oleoducto en territorios indígenas. Anteriormente apoyó a las Panteras Negras, un grupo político radical que busca monitorear el comportamiento de la policía en Oakland con el fin de erradicar la brutalidad policíaca. Sin duda, una de sus protestas más memorables fue a principios de los años 70, cuando manifestó su oposición a la guerra de Vietnam. Después de su reciente arresto, la actriz se comprometió a protestar cada viernes hasta enero del próximo año para exigir que se aborde la problemática del cambio en el clima. Cada semana, antes de las protestas,
Un grupo de expertos participará en una mesa de debate por Internet para explicar al público la crisis ambiental que enfrenta la humanidad. Fonda fue invitada por Black Lives Matter, una organización que aboga por los derechos de los negros, y Sunrise, un grupo de jóvenes que buscan frenar el cambio climático. Y advierte que seguirá participando en las protestas, inspirada sobre todo en el movimiento que miles de jóvenes han creado para construir un mundo mejor. Y así, alentados por el compromiso político y social de nuestra admirada Jane Fonda, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pero los esperamos la próxima semana en lo que será ya nuestra emisión número 218. Hasta entonces, hasta siempre.